Seguimos con los mejores jugadores de cada equipo en sus posiciones respectivas. Ahora es el turno en la magia del básquet de hablar de los mejores ala pivots. Posición complicada pero necesaria, dura pero muy efectiva. Estar atentos porque esta lista de nombres y apellidos no tiene desperdicio. Sean todos bienvenidos e invitados, familia de la magia del básquet, a viajar al pasado. Bien, para su época Bob Pettit era considerado un deportista de élite, era excelente en el regate y podía destrozarte en tiros exteriores, era un reboteador ofensivo muy despiadado que luchaba constantemente por la posición en cada posesión. Pettit también podía rematar alrededor de la canasta, haciendo que sus tendencias reboteadoras sean aún más peligrosas. Su carrera solo duró 11 temporadas, pero en esas 11 campañas se consolidó como uno de los grandes de todos los tiempos. 2 premios MVP, Rookie del Año y 11 veces All-Star, se dice pronto. ¡Qué buen comienzo! Y le toca al gran Kevin McHale, que comenzó su carrera como uno de los mejores jugadores de la liga desde el banquillo. Al final de su carrera era considerado uno de los principales ala pívot del baloncesto histórico. Durante los 80 era una pesadilla para los oponentes tanto en ataque como en defensa. La razón de esto fue su legendario juego de pies. Una vez que McHale atrapaba la pelota en la pintura, casi no había hombre que pudiera contenerlo o evitar que anotara. Tan solo hay que preguntarle al señor Sir Charles Barkley. Por cierto, McHale es uno de los 4 jugadores en la historia que se llevó a casa más de un premio al sexto hombre del año, ganándolos en temporadas consecutivas en 1984 y 85. Se suponía que Terry Coleman iba a ser uno de los grandes hombres importantes de la década de los 90, una promesa que finalmente no llegó a buen puerto, pero sin duda su carrera empezó así. Se convirtió en un arma ofensiva de élite con su capacidad de intimidar a otros grandes en la pintura. Fue Rookie del Año y All-Star en 1994. Los Nets llegaron a los playoffs 3 veces en 5 temporadas con este señor. Madre mía, cómo machacaba el aro, pero nunca pasaron de la primera ronda, todo hay que decirlo. Del 93 al 95 acumuló 3 campañas con más de 20 puntos por partido. Para los Hornets algunos dirían Larry Johnson, pero como ala pívot hay que decir que Al Jefferson fue toda una institución. Y es que lo que hizo en Charlotte fue simplemente bestial, 21,8 puntos por partido en la temporada 2014. De sus 3 campañas, 2 veces entraron en playoffs con su ayuda. Big Guy con sus 2.08 era polifacético, versátil, sabía leer muy bien a los contrarios. Era ese punto de motivación que en la cancha era necesario para este equipo. Lamentablemente nunca llegaron a buen puerto, lástima. Y como no había que ponerlo a él en Chicago Bulls, Dennis Rodman, el gusano legendario. Hay tanto para decir de este señor. Rodman fue uno de los mejores defensores y reboteadores de la NBA en ese momento y de cualquier época. Durante las 3 temporadas que estuvo en Chicago Bulls, Rodman lideró la NBA en rebotes con un promedio de más de 15 en sus 3 campañas. Sin mencionar que no le importaba enfrentarse cara a cara con gente como Karl Malone, Shaquille O'Neal o Hakeem Olajuwon. Rodman no estaba en ese equipo para ser alguien anotador, ya sabíamos perfectamente que había gente para eso. Era un defensor imparable, un gladiador, nadie se puede comparar con él, al igual que Larry Nance Sr., ojo, uno de los grandes artistas del mate que inspiró a los Cleveland Cavaliers durante los 80 y 90. Durante su estancia haría 16,8 puntos por partido y 8,2 rebotes, 2 veces All-Star y 3 veces selección del equipo All-Defensive. Y al loro con este detalle, en el momento de su retiro, fue el jugador número 1 en la historia de la liga en tapones que no jugaban de pívot. Gracias a este señor, a esa fuerza explosiva, los Cavaliers pudieron soñar en algún momento con el campeonato. Como no, en Dallas Mavericks iba a caer Dirk Nowitzki, estaba cantado. Un señor que ha pasado toda su vida en la franquicia, uno de los mejores jugadores de la historia. Ha sido MVP, 14 veces All-Star, campeón de la NBA en 2011. Y tal y como están las cosas, uno de los mejores tiradores para un jugador de más de 7 pies de altura y que no importaba desde dónde disparase, era automático, siempre cestaba. Una muñeca prodigiosa, una visión de juego, un carácter que hicieron del alemán una auténtica leyenda. Sus puntos durante toda su estancia en Mavericks, más de 20 por encuentro. ¿Cómo echamos de menos aquel movimiento? Y es el turno de Denver Nuggets y hablamos de Antonio McDyess. Era verdaderamente un atleta de élite para un jugador de su tamaño, explosivo especialmente alrededor de la canasta, donde remataba con enfático poder. Era un jugador muy productivo, especialmente en el poste bajo, donde podía anotar y rebotear entre los mejores de la NBA en ese momento. Aportó un juego de élite de media distancia que permitió a Denver extender la cancha más que la mayoría de los equipos en esa época.
Antes de lesionarse las rodillas, estaba en camino de convertirse en una auténtica amenaza de 20 puntos por encuentro. Y sí, logró ser All-Star. ¿Cómo no iba a volver a salir este nombre para Detroit Pistons? Dennis Rodman, uno de los miembros fundadores de aquellos Bad Boys, fue uno de los defensores más selectos de la NBA durante su etapa con los de la ciudad del motor. Tenía algo que nunca se detenía, una sed despiadada de asumir las tareas defensivas más difíciles cada noche. Era increíble. De hecho, fue 2 veces All-Star y 2 veces mejor jugador defensivo del año. Se le dio la oportunidad de hacer lo que más amaba, que era ser una amenaza para los oponentes en ambos extremos de la cancha. 8,8 puntos por partido y 11,5 rebotes por encuentro. Para Golden State Warriors tenemos al señor Draymond Green. Y qué decir que no sepamos ya esta generación de NBA. Las contribuciones de este señor al equipo no tienen precio. Sabe mover a sus compañeros. En defensa es como el director de una orquesta. Green ha sido una de las principales fuerzas impulsoras detrás de los 4 campeonatos de Golden State en los últimos 8 años. Participó en 3 All-Star consecutivos desde 2016 a 2018. Un auténtico creador de juego y visionario dentro de la cancha. Dejemos sus problemas y contestaciones aparte, como ala pívot no tiene precio. Para los Houston Rockets le toca a Helby Hayes. Usaba su característico tiro en salto para acumular puntos en el lado ofensivo y al mismo tiempo bloquear a los oponentes con su estelar defensa interior. Tuvo una de las mejores temporadas de novato con el uniforme de los Rockets y todavía se le considera de lejos el mejor ala pívot de todos los tiempos. Después de 8 temporadas con Washington Bullets haciendo historia, en la cima de su carrera, regresaría a Houston para terminar donde comenzó, con 4 All-Stars y más de 20 puntos por encuentro, un elemento básico que en este vídeo no podía faltar. Y además volverá a aparecer. Con el baloncesto más puro de Indiana Pacers llega Jermaine O'Neal, como no. En su estancia fue el jugador más mejorado, 6 veces All-Star, 3 veces selección del equipo All-NBA. Es triste que a veces se olvide o se tergiverse lo bueno que fue Jermaine O'Neal con los Pacers. Después de 2002 fue de lo mejor de racha en 5 años de cualquier grande en la historia del equipo, más de 20 puntos por encuentro en cada temporada, mientras llevaba a los Pacers a los playoffs todos los años hasta 2006. Era fuerte, atlético y no tenía miedo de enfrentarse a cualquiera. Merece su reconocimiento. Vamos con los equipos de Los Ángeles y en los Clippers tenemos como no a Blake Griffin. Para aquellos que vimos su comienzo fue algo espectacular. Vaya brutalidad de ala pívot. Novato del año, 5 veces All-Star, concurso de mates. Estaba destinado a ser la gran estrella y el que ayudara a conseguir un campeonato que nunca fue verdad. 21,6 puntos por partido, 9,3 rebotes, 4,2 asistencias. No había quien le tosiera en la pintura. Cuando te pillaba con el mate, esa fuerza era imparable. En 2014 terminó tercero en la votación de MVP. Le toca a un español, Pau Gasol, como el mejor ala pívot de la historia de los Lakers, y no lo digo yo, lo dicen las votaciones hasta en Estados Unidos. Lo que hizo el de Samboy para ayudar a los Lakers a ganar campeonatos fue simplemente increíble. En sus 6 años fue 3 veces All-Star, 17,7 puntos por partido, 9,9 rebotes, un dúo dinámico con Kobe Bryant que ha pasado a la historia, una amenaza constante, era impresionante, miembro de un quinteto de locura, por Dios, hasta le han retirado la camiseta en el estadio para siempre, ese 16 en la espalda, 2 anillos de campeón, y quién no recuerda aquellas finales de 2010 contra los Celtics. Y ahora es el turno de Memphis Grizzlies con Zach Randolph. Creo que era bastante obvio, y es que no se puede subestimar lo mucho que significó para la ciudad de Memphis y la organización. Con su estilo único de matón y delicadeza, llevó al equipo con un quinteto de locura a las alturas más altas que la franquicia jamás haya visto. Inmediatamente se convirtió en un All-Star cuando firmó con Memphis. 16,8 puntos por partido de media. En la cancha sería lo que tú quisieras, pero luego era un buenazo. Cómo entraba a canasta, cómo era determinante en cada jugada. Como el siguiente, mirad porque no tiene desperdicio. Así es, para Toronto Raptors, Chris Bosh sigue siendo de momento el mejor ala pívot de la historia. Aquel del que muchos desconfiaron en su momento, 20,2 puntos por partido, 9,4 rebotes, 5 veces All-Star. Bosh tuvo mala suerte al principio con Toronto, ya que los equipos formados a su alrededor nunca fueron muy buenos. Pudo llevar al equipo a los playoffs 2 veces en sus 7 temporadas. Sí, le pongo a pesar de jugar entre alero y ala pívot, y es que desde 2014 Giannis Antetokounmpo ha emergido y se ha reivindicado como el mejor jugador del mundo por consenso, con su plan que destroza la defensa y una ofensiva imparable. Ayudó a darle a los Bucks su primer título en 50 años, y ya está en camino de convertirse en el mejor jugador en la historia de Milwaukee si no lo es ya. Campeón, 2 veces MVP, 8 veces All-Star. ¿Os imagináis a Giannis de ala pívot y a Kareem Abdul-Jabbar jugando de 5 en un equipo legendario? Sería digno de ver, la verdad. En Minnesota Timberwolves muchos lo estabais esperando, Kevin Garnett, KG. Por el amor de Dios, 10 veces All-Star, fue MVP en 2004 con aquella temporada maravillosa.
Un gran anotador versátil en la ofensiva que luchaba en el poste y podía anotar tiros externos. En defensa era un protector de aro de élite que no tenía problemas para detectar cambios y bloquear a los oponentes en el perímetro. No solo es el mejor ala pívot de Minnesota, sino también es su mejor jugador, ya que es el único en ganar el MVP y llevar al equipo a las finales de Conferencia Oeste. Ojalá volviéramos a tener jugadores como este señor. Era otra época. Y una versión más moderna, Anthony Davis en New Orleans Pelicans. En su apogeo con el equipo era considerado el mejor gran hombre bidireccional del baloncesto. Tenía habilidades defensivas de élite, mantenía a su hombre en la fuente y poseía una asombrosa habilidad para alterar y desviar tiros. En ofensiva era aún más letal. Podía salir y realizar un tiro desde cualquier lugar. Podía sacar a su defensor del dribbling para un tricolor y era la mejor amenaza del globo en el baloncesto. Era un candidato constante al jugador más valioso en New Orleans, algo que nunca habían tenido ni antes ni después. ¿Qué queréis que os diga? Sí, de momento están Lakers, pero en su época de Pelicans era una salvajada, y muchos lo recuerdan con aquellas torres gemelas que hizo con DeMarcus Cousins. Ya sabéis, los años que van pasando, porque ahora toca en New York Knicks viajar al pasado, con Dave the Butcher. Durante su estancia en el equipo, este señor entre los 60 y los 70 haría 16 puntos por encuentro, fue 5 veces All-Star, menudo ala pívot, era tan duro y obrero como parece durante sus días como jugador en los Knicks, era muy conocido por su defensa y juego físico. Con su coeficiente intelectual de baloncesto de alto nivel, la llegada de Butcher a Nueva York fue la pieza que necesitaban en ese momento, y el catalizador para no uno sino 2 campeonatos de la NBA en la Gran Manzana. Una histórica leyenda que los más jóvenes deben conocer y nunca olvidar. Para los Seattle Supersonics le toca a Shawn Kemp, y es que este hombre nos regaló auténticas barbaridades. Es el jugador favorito todavía de muchos, 5 veces All-Star durante su estancia en el equipo. Qué gran pareja hizo con Gary Payton el guante, llegando hasta unas finales en 1996 contra los Chicago Bulls de Michael Jordan. 16 puntos por partido, 9,6 rebotes, unos mates de vértigo, jugadas explosivas. ¿Cómo finalizaba este señor en carrera? ¿Quién no tenía pósters de él en los 90? Debía estar en esta lista porque es fácilmente su mejor ala pivot. Mira, madre mía, qué imágenes. Brutal. Llega la hora de Orlando Magic y hablamos del señor de los anillos, Horace Grant. Era el perfecto ala pivot, una amenaza defensiva y usaba su rapidez lateral y tenacidad para frustrar a sus oponentes todas las noches. ¡Qué gran combinación hizo con Shaquille O'Neal y Penny Hardaway en sus pocos años! 11,3 puntos por partido para alguien que ya era un auténtico veterano. Y todo hay que decirlo, fue esencial para el equipo de los Magic de 1995 que llegaron a unas finales de la NBA. Rapidez, defensa, ataque, poste bajo, lo tenía todo este señor. Lo único pues que no consiguió anillos aquí. En Philadelphia 76ers hablamos de Charles Barkley. 6 veces All-Star, 23 puntos por partido, el gran aprendiz de Julius Erving y Moses Malone. Y es que fue muy examinado por su figura aparentemente fuera de forma. Cuando finalmente llegó a la cancha todas las dudas se borraron. No era raro ver a Barkley agarrar uno de sus muchos rebotes y correr por la cancha para ejecutar el contraataque y terminar solo. Del 88 al 91 formó parte de 4 primeros equipos All-NBA consecutivos, y ojo en Filadelfia con Barkley, porque terminó top 10 en MVPs en 6 ocasiones diferentes. Y en Phoenix Suns, pues sí, volvemos a ver a Charles Barkley. Fue aquí donde ascendió a lo más alto, donde luchó por un campeonato, donde se hizo líder indiscutible, leyenda. Este ala pivot en su primera temporada con los Suns fue nombrado ganador del mejor jugador del planeta, promedió 25,6 puntos por partido en esa campaña y 12,12 rebotes. Su decisión, su fiereza, su fuerza, Barkley fue elogiado en Phoenix Suns por todos los medios. Sus jugadas y terminaciones acababan en el top de cada semana. ¿Cómo no íbamos a repetir este nombre? Curioso, ¿verdad? Y en Portland Trail Blazers, sí, LaMarcus Aldridge. En 9 años, 4 veces All-Star, 19,4 puntos por partido, miembro y socio fundador de devolver la alegría a una franquicia. No había muchos ala pivots que tuvieran el conjunto de habilidades versátiles que LaMarcus Aldridge tenía para los Blazers en la década del 2010. No dependía del atletismo para tener éxito, sino que su juego fluido y delicado lo convertían en un rival difícil todas las noches. Y tenía un tiro en suspensión que era magnífico y maravilloso verlo hacer. ¿Os acordáis de aquel equipo con Greg Oden, Brandon Roy, Rudy Fernández? Aquello era puro espectáculo. En Sacramento Kings no podía ser otro que el gran Chris Webber. Sí, dejemos sus problemas externos fuera. Gracias a este señor, y sí, otros compañeros, los Sacramento Kings pudieron soñar con la certeza de conseguir un campeonato. Lástima que al final no pudo ser por muy poco. 23,5 puntos de media, fue 4 veces All-Star con los Kings. No tuvo problemas para ir a la guerra en ambos extremos del poste y tampoco tuvo problemas para rebotar y anotar el balón desde ahí. También hizo algunas otras cosas que otros ala pivots simplemente no hacían en ese momento. Corrió muy bien en la cancha para su tamaño y eso le convirtió en una transición de pesadilla.
No se nos iba a olvidar Miami Heat y Chris Bosh, qué decir, otra vez aparece en la lista, y con mucho mérito. Uno de los miembros de aquel Big Three, con Dwayne Wade y LeBron James, hicieron de Miami Heat una dinastía a principios de la década del 2010. Su tiro exterior mejoró muchísimo desde Toronto Raptors, fue 6 veces All-Star, 18 puntos por partido, 7,3 rebotes. El alma y el espíritu, la motivación de un equipo campeón. Conseguiría 2 anillos, 4 finales consecutivas. Su disposición a sacrificar sus ganancias para que su equipo pudiera ganar campeonatos lo convierte en el mejor ala pívot sin duda de Miami Heat. ¿Lo estabais esperando en San Antonio Spurs, Tim Duncan? ¿Cómo no? ¿Y qué decir de este señor? Pues que ha sido el alma del equipo desde su llegada. Señoras y señores, 5 campeonatos de la NBA, 2 veces el mejor jugador del planeta, 15 veces All-Star, y el ala pívot quizá más completo que esté en esta lista. Lo hacía todo. Supo ser jugador, supo ser capitán, luchar contra los más grandes, superarse ante cualquier dificultad. Es un ganador consumado cuyo impacto quizás sea el mayor en la historia de la NBA. Vaya agilidad que derrochaba. De ala pivots hablando, en Utah Jazz el señor Karl Malone. Fue 2 veces MVP, 14 veces All-Star, 2.06 de puro músculo. Pareja inolvidable junto con John Stockton. Y era bastante versátil a pesar de lo que muchos piensan. Y ojo, cuando Karl se retiró, había anotado la segunda mayor cantidad de puntos en la historia de la NBA. Actualmente, si no me equivoco, ocupa el 3er lugar gracias al señor LeBron James. Sigue siendo además en los Jazz el líder en puntos, rebotes y tiros anotados. Esa fuerza imparable podía hacer de todo. Y en los Washington Wizards vuelve a aparecer Elvin Hayes, donde realmente aquí hizo historia con 8 veces All-Star, 21,3 puntos de media. Y es que durante sus 7 primeras campañas en Washington fue uno de los principales ala pivots de la NBA. En el 78, él y Wes Unseld llevaron a los Bullets a su primer y único título en la historia de la franquicia. Para muchos fanáticos e historiadores nunca hubo un ala pivot más rápido que él. Y para Washington, por supuesto, fue toda una institución. Y como estáis viendo, jugadores que se repiten, sí, pero realmente se lo merecen.